En esta ocasión pues me gustaría mostrarles un poco más del porqué de las cosas espirituales y el por qué nos cuesta buscar de Dios y creer, tener fe pues se los quiero compartir pues a la luz de la palabra de Dios. Aquí en Romanos 7, 17, 25, Pablo tiene una lucha interna que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos. Les voy a leer: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Tiene una lucha de querer hacer las cosas, de cambiar, de transformarse, de buscar de Dios, pero pues no lo logra. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todo lo contrario. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay un hombre pecador dentro de nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, queremos hacer el bien, pero resultamos haciendo todo lo contrario. Porque según el hombre interior me deleito en las cosas de Dios. El hombre interior es nuestro espíritu, el espíritu que Dios sembró cuando nacimos. Cuando tuvimos el soplo de vida, hay que ver el espíritu de Dios, que es nuestro espíritu. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, el pecado nos mantiene cautivos y nos mantiene en muerte. Él sigue ahí: gracias doy por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha. La mente es toda la parte, el alma se compone de mente, emociones y voluntad. Entonces él con la mente, dice aquí, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, con el alma. Más con la carne, o sea, con los miembros, a la ley del pecado. O sea, por una parte el alma de él, de alguna manera, mentalmente quiere hacer el bien, pero desarrolla algo contrario. Y ya vamos a mirar por qué es que pasa esto. En primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, o sea que nosotros tenemos una estructura. Nosotros solo vemos la estructura, que es lo que vemos, o sea, la carne, los ojos, la boca, los sentidos, pero de ahí para allá no vemos nada más. Pero resulta que nosotros tenemos más partes. Tenemos alma y tenemos espíritu. Vuelvo y leo en primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice todo vuestro ser, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leíamos en el capítulo anterior que Pablo, que es el que escribe este relato de la Biblia, que tiene una lucha, ¿cierto? Porque quiere hacer el bien y desarrolla todo lo contrario. Queremos hacer el bien, queremos cambiar, queremos hacer las cosas diferentes, pero resultamos siempre haciendo todo lo contrario. Y esto tiene una razón. Pues porque nosotros al ver aquí en Tesalonicenses, vemos que nuestra estructura compone con espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma realmente viene con emociones, pensamientos y voluntad. ¿Y cómo construimos estas emociones, pensamientos y voluntad? Desde que nacemos empezamos a tener esas emociones, por vivencias, por tratos. La voluntad también la desarrollamos. Y la mente, pues es todo lo que aprendemos, todo lo que nos desarrollamos. Todo eso forma parte de nuestro ser. Cada uno tiene un alma, ¿sí? Cada persona tiene su alma. Cada persona tiene su espíritu y cada persona tiene su cuerpo. O sea, los huesos, la carne. Pero esta parte del alma se puede contaminar, digámoslo así,
por malas vivencias, malos tratos en la niñez, malas palabras, y automáticamente su voluntad y sus pensamientos pues también pueden ser afectados. Y eso mismo lo desarrollamos a través de nuestros sentidos, de nuestro hombre exterior, o sea, lo que son nuestra boca, nuestra forma de comportarnos. ¿De acuerdo? Acá en Hebreos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Resulta que nosotros, como lo leíamos ahí, somos una estructura que es cuerpo, alma y espíritu. Pero también viene a nosotros, dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, sobre nuestro ser viene otro espíritu. ¿Y ese espíritu cuál es? El Espíritu de Dios. Porque Dios, nosotros al ser semejanza a Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Él también es tripartito. Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cuándo recibimos poder? Poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y ese Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu, con el espíritu que Dios nos dio. Y automáticamente, pues viene un cambio a nuestra vida, porque recibimos poder. Vamos a mirar aquí un punto importante. Vamos a leer aquí, como les digo, un punto importante donde habla sobre la parte de por qué las obras de la carne, la estructura de nuestra alma, lo que aprendemos, lo que nos afecta a nuestras emociones, voluntad y pensamientos. Si aprendemos las cosas de la carne, pues nos desarrollamos las cosas que vemos, ¿cierto? Porque las cosas del espíritu no se ven. Las cosas del espíritu se disciernen por el espíritu. Esto nos dice en Juan 3:5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. ¿Sí? Ahí habla el espíritu. O sea, si nosotros no nacemos a conocer de Dios, no podemos tener poder, no podemos desarrollar las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Y ya vamos a hablar, como les decía, que desarrollamos dependiendo del punto donde estemos. En Gálatas 5, 16, 23 nos dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, o sea, no pueden estar los dos. Y estos se oponen entre sí, ahí lo dice, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Entonces hasta ahí vemos la lucha que tenía Pablo, ¿sí? El querer hacer el bien, pero no lo hacía, o sea, no pueden funcionar los dos, siempre termina dominando uno al otro. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, cuando estamos lejos de Dios, no nos alimentamos de la palabra de Dios, no oramos, no lo buscamos a Él, desarrollamos los frutos de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la laxivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y semejantes a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto. No sé que hay más, porque dice que hay cosas semejantes. Nos llama la atención. Como ya os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no estamos con Dios, no agradamos a Dios cuando hacemos eso. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Entonces acá finaliza que recibimos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pues porque Dios, como lo leíamos en un versículo anterior, se manifiesta es por el Espíritu. Se hace espiritual, no lo podemos ver. Ahí es donde se manifiesta. Entonces, si leemos Hebreos, que nos habla de la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que no lo vemos. Andamos por vista. Nosotros, al ser hombres naturales, andamos por vista, o sea, por lo que vemos. Pero al ser hombres espirituales, andamos es por fe, no por lo que vemos, sino andamos es por fe. No andamos por vista, sino por fe.
Entonces ya vienen las promesas de Dios de lo que viene implantado en su palabra y las creemos y empezamos a ver con convicción lo que no se ve. Entonces, resumiendo acá un poco, en Hebreos 4, 12 y 13, Hebreos 4, capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, una parte de nuestra estructura, el espíritu, otra parte de nuestra estructura, las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas y los tuétanos, pues está hablando es de carne, ¿cierto? De la parte que vemos. Y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, pues es las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, automáticamente pues vamos a tener una limpieza en nuestro interior. ¿Y por qué la palabra de Dios hace todo esto que penetra hasta lo más profundo de nosotros? El salmista en el Salmo 119 hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar la palabra de Dios. En Juan 15:3 nos dice: la palabra de Jesús ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También en Efesios 5 nos dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La sangre de Cristo y leer la palabra diariamente es vital para nuestra victoria sobre el pecado. La palabra de Dios es una serie de buenos consejos que van a penetrar a nuestra alma y va a transformar todo nuestro ser, porque va a cambiar nuestras emociones, voluntad y pensamientos. Automáticamente, al tener esa conexión, como decía ahí que cuando en Romanos tenía una lucha, pues porque no se podía conectar porque con el pecado iba contrario a la ley de Dios, pero cuando leemos la palabra, aceptamos los consejos de Dios, nuestra alma automáticamente tiene que ser purificada y empezamos a tener un cambio. Y al tener un cambio viene el Espíritu de Dios, como venía ahí, se conecta con nuestro espíritu y hay poder. Y automáticamente pues vamos a tener los frutos del Espíritu. Entonces vamos a tener lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso viene, que son los frutos del Espíritu. Entonces automáticamente pues nosotros ya no vamos a tener angustia porque viene el gozo y la paz. Vamos a tener paciencia, vamos a poder desarrollar amor, bondad y vamos a tener fe. O sea, vamos a creerle a Dios todas sus promesas. Y las promesas de Dios pues son, imagínense, son poderosas de bendición. Entonces vamos a transformar completamente. Lo que sucede es que al ser hombres naturales, que estamos lejos de Dios, pues que alimentamos nuestra alma de otra manera y dañamos la estructura de nuestro ser. Buena tarde.